Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Muy buenas tardes, hoy es martes 28 de diciembre, bienvenidos a Grupo Fórmula. Estamos abriendo la conversación con todas las noticias y todas las voces en este espacio de José Cárdenas Informa. En nombre de su titular, soy Carlos Urdiales, les saludo con mucho gusto, en nombre también de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana aquí en Grupo Fórmula, con la invitación de siempre. Nos acompaña a partir de este momento y hasta las 8 de la noche, tiempo del centro, y se entera usted de los asuntos relevantes que ocurren en el mundo y en México en esta tarde de martes 28 de diciembre, sí, Día de los Santos Inocentes. Cuidado, a estas alturas, si no se lo han chamaqueado, pues ya no se lo chamaquearon. Pero bueno, cualquier forma, hay que estar atentos y no hay que confiarse. En este 28 de diciembre hay información importante que tiene que ver con la pandemia, tanto en México como en el mundo. Hoy, martes de la salud, conferencia matutina, mañanera del presidente y del subsecretario Hugo López-Gatell, que dijo muchas cosas. Y aquí siempre reiteramos la credibilidad y la certeza de la palabra del doctor Hugo López-Gatell, independientemente de que el presidente respalde a López-Gatell, reafirme lo que López-Gatell dijo, apoye lo que López-Gatell decide. La credibilidad del subsecretario de Promoción y Salud en términos de pronósticos, estimaciones y proyecciones, pues es la que es y la que se construyó. Y aquella que la soberbia pues nunca le permitió un solo gesto, ¿no? Que pensáramos en una reflexión, sí caray, no fuimos certeros, nos sorprendió, nada, todo con esa displicencia de así lo hemos dicho, así lo dijimos, y la amnesia selectiva para evitar todos aquellos datos, y cuando los datos son contundentes, el registro de su propia voz es contundente, entonces acusa ataque, golpismo, politiquería, se va a la suya y le sale re bien. Y el presidente dice a todas con Hugo López-Gatell. Bueno, hoy el subsecretario, porque al fin y al cabo es el responsable del manejo de la política pública respecto a la pandemia en el país, dijo que la variante Omicron podría causar más contagios, pero no necesariamente más hospitalizaciones, y habló de lo que será inminentemente la cuarta ola de COVID en nuestro país. Indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Omicron. Pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. ¿Por qué razón? Principalmente por el efecto de la vacunación. Es obvio también que en cualquier parte del mundo las medidas de prevención son iguales a las que tuvimos con Delta o con cualquiera de las otras variantes. Sigue siendo la epidemia de COVID-19. Bueno, pues para que estemos enterados, es la misma pandemia, la que no se ha ido y que está por cumplir 2 años, es lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Dice que puede haber muchos más contagios, pero no necesariamente más hospitalizaciones, a menos que las haya. Y si las haya, pues las hubo. Y el que tenga perro que lo amarre y el que no. Porque dice, pues las vacunas sirven para lo que sirven y lo que es para lo que es. Y si los números no son los que él mencionó, pues ni hablar. Así fueron. Y hablando de vacunación, que el propio doctor López-Gatell decía cómo incide el porcentaje de vacunación, volvió al tema de la vacunación en menores de 18 años, de la vacunación de niños, de menores de 15 años. Y dijo que a pesar de que en el mundo están vacunando niños, en México todavía no va a ocurrir y no se van a vacunar a los niños. La OMS no ha recomendado la vacunación a niños.
Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunaran a niños. No se ha recomendado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas. Y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy baja vacunación porque no han tenido acceso a las vacunas. Y le digo que en la mañanera el presidente López Obrador, ya luego tendremos el detalle de la información, pues apoyó lo que dijo el doctor López-Gatell respecto a la vacunación a menores de edad. Y por si andaba usted con el pendiente, ayer decía la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, que a pesar del incremento ligero de casos de COVID por la variante Omicron en la ciudad, no cambiaríamos el semáforo epidemiológico, el verde. Bueno, hoy anuncia que finalmente ha tomado la decisión de posponer, que no de cancelar, el concierto de fin de año de Los Ángeles Azules en el Zócalo de la Ciudad de México. Decidió posponer el concierto de fin de año en Paseo de la Reforma debido al ligero incremento de casos de coronavirus o COVID-19 en la capital. En la conferencia de prensa, la jefa de gobierno destacó que esta acción no es señal de alarma, ya que hasta el momento no se ha presentado una situación de emergencia a pesar de la nueva variante Omicron. Pero entre que son peras, entre que es Delta o es Omicron, mejor el concierto de Los Ángeles Azules en Paseo de la Reforma para fin de año será en otra ocasión. Y en donde sí ya se puede hablar de una cuarta ola de COVID es en Nuevo León. Esto es lo que dice Alma Rosa Marroquín, la doctora titular de la Secretaría de Salud en Nuevo León. Pues sí, definitivamente que este ascenso estamos considerándolo ya como el inicio de una cuarta ola. Les decía, esta cuarta ola puede ser tan intensa o tan moderada como nosotros podamos responder a ella por parte de las autoridades. Hemos desplegado estrategias diversas. Mientras tanto, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, apegados al reglamento de la Organización Mundial de la Salud, informan que México va a permitir que cruceros turísticos arriben a los puertos, atraquen en los puertos marítimos del país, a pesar de que traigan casos positivos de COVID. Nuestro país mantiene su política de solidaridad y fraternidad, así como el principio de la no discriminación hacia todas las personas, por lo que las autoridades sanitarias y de turismo se mantienen pendientes para proporcionar asistencia médica necesaria a quienes nos visitan. Esto es lo que se detalla por parte de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud de forma conjunta. Y es que hemos informado de casos en donde no se ha permitido el desembarque de personas con COVID-19 y en algunos casos ni siquiera que atraque el barco en el puerto, el crucero en el puerto, y han ocurrido casos en Europa, en el Mediterráneo, en el Adriático, sobre todo a partir de la nueva, otra vez, variante Omicron y esta nueva crecimiento exponencial allá en Europa. Por cierto, que Estados Unidos hizo hoy un anuncio muy interesante. Ya tendremos oportunidad de hablar con la doctora Susana López Charretón y preguntarle cómo observa y qué reflexión mueve. Estados Unidos reduce de 10 a 5 días el periodo de cuarentena para positivos de COVID-19. Los estadounidenses contagiados por COVID-19 y que no presenten síntomas ya no necesitarán someterse a un aislamiento de 10 días, sino que según las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, 5 días de cuarentena serán suficientes. Esta decisión llega en medio de un tsunami de nuevas infecciones por COVID-19 que coinciden con los festejos de fin de año y a medida que la altamente contagiosa variante del COVID-19 Omicron continúa propagándose
propagándose a un ritmo vertiginoso a lo largo y ancho del país. Todavía son pocos los datos obtenidos acerca de Omicron, sin embargo, los primeros estudios sugieren que esta variante, a pesar de ser altamente transmisible, causa enfermedades más leves que las mutaciones detectadas previamente. Eso sí, la inmensa cantidad de personas contagiadas en la actualidad y que por ende deben aislarse amenaza con colapsar el funcionamiento de los hospitales, las aerolíneas y otras empresas que necesitan a su personal en el lugar para permanecer en funcionamiento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Bueno, y en Europa el semáforo epidemiológico en rojo escarlata, porque en Francia hay 180,000 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y Francia tan solo es un botón de muestra. Dinamarca registró este martes el mayor número de casos de COVID-19 del mundo, con una incidencia que supera los 1.600 contagios por cada 100.000 habitantes. Por primera vez, las autoridades sanitarias notificaron más de 15.000 positivos en las últimas 24 horas. Desde que la variante Omicron comenzó a ser la semana pasada la predominante en el país nórdico, de 5,8 millones de habitantes, el número de contagios se ha disparado. En Madrid, numerosas personas formaron largas colas este martes en los centros de vacunación en el día en el que la capital española sigue moviéndose en cifras a récord, con más de 17.000 casos en el último día, aunque con menos ingresos que en horas previas. España ya roza los 6 millones de positivos y supera los 89.000 muertos en la pandemia. Desde este martes, los supermercados en Francia pueden vender, al igual que en Bélgica, los autotest de COVID-19 para diversificar el suministro, una medida bien recibida entre las grandes cadenas alimenticias. El Reino Unido comunicó este martes casi 13.000 nuevos casos de coronavirus, un nuevo récord de la pandemia. El primer ministro Boris Johnson señaló que no impondrá nuevas restricciones antes de Nochevieja. Está usted informado y en otros asuntos, en otras noticias también importantes. En Veracruz estamos muy al pendiente del reporte de Alejandro Aguirre Guerrero, periodista, en colaboración especial con Grupo Fórmula, sobre lo que resulte de la audiencia inicial de José Manuel del Río Virgen en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo en Veracruz, en Coatepec, que ha concluido hace poco más de 2 horas y sin embargo no se sabe, no se ha dado a conocer cuál es la situación jurídica del imputado. El juez Francisco Reyes Contreras se deberá pronunciar de un momento a otro sobre esta audiencia y determinará la situación jurídica del político secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso como presunto autor intelectual del crimen del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, allá en Veracruz, René Tobar, asesinado el pasado 4 de junio. Esta historia la tendremos a detalle en cuanto se produzca la información. Yo nada más en contexto le digo que hoy subió un mensaje a sus redes el senador Ricardo Monreal y de nueva cuenta, durísimo contra el gobierno de Veracruz, contra las instancias judiciales de Veracruz, diciendo que los ciudadanos de Veracruz, sus pares, los militantes de Morena, deben asumir una postura con claridad, objetividad y argumentos frente a las tropelías que viven en estos momentos los ciudadanos de Veracruz. Dice Ricardo Monreal, hay que estar junto a ellas y a ellos. Esa es la esencia de Morena, no podemos cambiarla. Fue lo que nos dio vida, fuerza y entereza. Tenemos que colocarnos en el lado contrario de los opresores, con contundencia, sin contemplaciones y sin tibieza. Insisto, Ricardo Monreal, el senador, duro y tupido contra las autoridades de Veracruz por este tema, en donde acusa el uso faccioso de la justicia para fines políticos. También le vamos a informar que el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, habló y expresó otra vez, reiteró su punto de vista, su condena enérgica a lo que llama una persecución penal que pretende infundir terror entre los consejeros electorales. Ciro Murayama dice que es inédito que las diferencias de opinión se puedan castigar con cárcel. Y todo esto usted lo sabe bien, porque le hemos estado dando todos los detalles. Ayer lo abordamos a fondo.
luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpusiera una denuncia penal en contra de los 6 consejeros y consejeras del INE que buscaron suspender temporalmente la revocación de mandato. El propio Gutiérrez Luna, lo dimos ya muy avanzado el espacio informativo, por ahí de las 7:20, 7:30 de la noche, reiteró en un comunicado que era menester, después de que dijo el presidente que él no estaba de acuerdo en el tema de la judicialización por la vía penal, sino la judicialización en todo caso por la vía de resolución de los tribunales, sea la Suprema Corte de Justicia, sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que mandate al INE, que le ordene al INE hacer algo. Bueno, pues hoy Ciro Murayama, insisto, dice que el diputado federal Gutiérrez Luna traspasó el umbral de la autonomía del INE, cosa que no había ocurrido desde su creación en 2014. Ciro Murayama, además, aseguró que nunca una decisión de la autoridad del INE se había pretendido perseguir penalmente. Así las cosas en este asunto. Y hablando de controversias constitucionales, hoy es noticia que la Alianza Va por México, representada por los coordinadores en la Cámara de Diputados del PAN, del PRI, del PRD, a saber, pues Rubén Moreira, Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro, fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Dicen que el presupuesto, como se aprobó, transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recorta y no aumenta programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos. También vamos a analizar este tema a fondo. En Guerrero es noticia, nada más como avance también, la designación hoy de la teniente del Ejército Mexicano Sandra Valdovinos como la nueva fiscal del estado de Guerrero. Esta designación de Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora, ocurre luego de que la Cámara de Diputados de Guerrero del estado rechazó la terna presentada hace unos días por la gobernadora. Inclusive había columnas políticas que hablaban del impulso de Félix Salgado Macedonio, que quería, ya sabe, el papá de la gobernadora, que quería un fiscal carnal, un fiscal a modo. No transitó en el Congreso local y hoy sorprende, o por lo menos no estaba cantado, que la nueva fiscal, desconocida en la vida pública hasta el día de hoy, estuvo adscrita a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional como representante de la asesoría jurídica. Se sabe que ha sido una pieza importante en el aparato de justicia militar de la misma dependencia y usted sabrá, o vaya usted a saber o no, en qué artes, pero pues la recomendaron y la gobernadora hoy la designó y ya fue aceptada, ya fue transitada esta designación sobre la teniente del Ejército, que ahora será la fiscal del estado de Guerrero. En el México Rojo, las cifras de diciembre: 1,862 asesinatos. Al rato Leopoldo Espejel nos va a tener los detalles. Un mes que vuelve a cerrar con cifras rojas históricas al alza en términos de violencia. Discursos aparte, buenos deseos aparte. Y finalmente, en este ya prolongado avance informativo, le digo que Pemex, y esto también ocurrió en la mañanera, en la conferencia del presidente López Obrador, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, informó que la petrolera va a dejar de exportar crudo en 2023 de una forma muy significativa, más del 55% de reducción en la exportación de crudo. ¿Por qué? Porque todo ese crudo va a ser refinado en México una vez que estén funcionando las refinerías de Dos Bocas, el complejo de La Cangrejera y, claro, la compra de Deer Park cuando esté ya operando a pleno allá en Houston, Texas. Si ustedes observan, en noviembre del 18 se procesaban 506,000 barriles y se exportaban 1,190,000. Para el año 2021 ya estamos procesando 714,000 barriles y estamos exportando 1,019,000 barriles.
para el 2022, es decir, el próximo año, ya estaremos procesando 1,5 millones de barriles en nuestras refinerías, pero ya para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar, porque va a entrar ya en operación la refinería de Dos Bocas y el proyecto de Cangrejera, que también va a refinar más de 100,000 barriles, de manera que prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustibles. Bueno, y por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nale, habló sobre cómo toda esta política, todo este decálogo que fue anunciado hoy en la mañana, le va a dar autonomía energética al país. Las 6 refinerías que actualmente se tienen, y se integra lo que es Dos Bocas, un tren de aromáticos de Cangrejera, que el tren de aromáticos procesa y refina crudo ligero, y incluimos ya lo que es la refinería de Deer Park. En la planeación de este proyecto ya se consideró cuánto crudo maya se necesita de acuerdo a la propia tecnología de cada refinería, cuánto crudo istmo se necesita de acuerdo también a la especificación para procesar un promedio de 2 millones de barriles. De hecho, podríamos en un futuro aumentar un poco más, pero con 2 millones, que es la sustentabilidad de la exploración y explotación, estaríamos produciendo y obteniendo 858,000 barriles de gasolina. De esto y más le informamos si usted nos acompaña a detalle en los próximos minutos, de aquí hasta las 8 de la noche. Volvemos. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. Ya estamos de regreso y saludamos con mucho gusto en la línea telefónica de Grupo Fórmula al diputado federal por el Partido Acción Nacional, Jorge Romero, coordinador de la bancada de su partido allí en San Lázaro, integrante, representante de esta alianza Va por México que conforman el PAN, el PRI y el PRD, y que el día de hoy, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuso una controversia constitucional por el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Diputado Jorge, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿De qué se trata? ¿Es un tema de judicializar ya todo en la política mexicana o es un tema muy puntual? ¿Qué buscan con un presupuesto que ya está hecho, encaminado y que, bueno, aparentemente difícil se ve que tenga cambios? Antes que nada, buenas noches, mi querido Carlos, a ti y a toda la gente que nos escucha. Mira, no se trata de estar judicializando todo, al contrario, de lo que se trata es de pelear por las causas que nosotros creemos que son justas. Y nosotros, por ley, ya tenemos la posibilidad de incurrir ante la Suprema Corte cuando una minoría, que casi es ya la mitad en el Congreso, porque la gente quiso que ya fuéramos casi la mitad, cuando no es escuchada, porque así fue como sucedió en este presupuesto, pues tenemos la posibilidad de incurrir ante la Suprema Corte de Justicia para aquello que consideramos que es inconstitucional. Y nosotros creemos que este presupuesto lo es, Carlos, porque rompe a nuestro juicio un principio consagrado en el artículo 1 de la Constitución, que es el principio de progresividad. En pocas palabras, lo que dice es que todos los derechos que tú ya hayas adquirido son derechos que el Estado después ya no te puede quitar. Y nosotros creemos que este presupuesto lo hace, y lo hace en temas delicadísimos como salud, como medicinas, como atención médica para niñas, niños, mujeres, hombres, en temas tan importantes como apoyo a la mujer, quitándole sus estancias infantiles, quitándole refugio para mujeres violentadas, en fin, en muchísimos temas que son los que componen esta acción de inconstitucionalidad. Nunca antes se había presentado y pues ahora vamos a ver qué resuelve y cómo lo ve la Suprema Corte de Justicia. ¿Puede haber, a juicio tuyo, Jorge, diputado,
¿puede haber una traslape de competencias entre los poderes? Porque si finalmente la Cámara de Diputados, como diría el clásico, y era de tu partido, del PAN, Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pues por votación, por mayoriteo o bajo las, digamos, características que se quiera, pues hubo un presupuesto aprobado. Acudir a otro poder del Estado a que enmiende esa plana bajo esos principios y observaciones que ustedes hacen, se antoja complicada la tarea para la Suprema Corte, ¿no? Sí, te decía que esto es algo nuevo, esto no había pasado antes, pero nosotros creemos que ya es hora que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Y mira, precisamente por eso se acude ante otra instancia, Carlos, para que sea esta la que decida si existe, como tú bien dices, esta invasión o no. Pero que la acción de inconstitucionalidad existe como un derecho que tienen las minorías en el Congreso, pues por supuesto que existe. O sea, ahí está el 105 constitucional que nos permite tener esa facultad de incurrir ante todo aquello que creamos que es inconstitucional. Ahora mira, nosotros, Carlos, lo hacemos no porque representemos a una minoría parlamentaria, ¿no? Al PAN, al PRI, al PRD, pues eso es lo de menos, hombre, ¿eso qué? Eso está absolutamente igual, y te lo estoy diciendo yo como coordinador. Uh-huh. Nosotros lo estamos haciendo por los millones de individuos, por las millones de mexicanos y millones de mexicanos que a nuestro juicio se están quedando sin cosas que son cruciales, por un presupuesto que se preocupa más por estar sacando las obras faraónicas del presidente, que si bien, si quieres, son buenas obras, lo que tú quieras, Carlos, que sea la opinión de cada quien, pero no puedes estar pensando en un tren que le da una vuelta a una península cuando hay niños que no tienen medicamentos. Es que eso es lo que nosotros consideramos ridículo, Carlos. Es como si un padre de familia primero se compra un coche nuevo para lucirlo, en lugar de estarle comprando medicamentos o asistencia médica o un doctor a alguno de sus hijos porque está enfermo. Eso es lo que creemos que es vulnerante de derechos mínimos para todas las personas. Y por eso estamos metiendo esa acción de inconstitucionalidad, por todas esas personas. No por ver si el PAN o el PRI o el PRD quiere meterse con una votación que ya perdió. No es por ahí, es por ver por todas estas personas. Ahora, Jorge, en todos los puntos en donde ustedes encuentran y sustentan la controversia, cuando dicen que se viola el principio de progresividad porque se recorta, se resta, ¿tienes una idea de cuánto estamos hablando? Es decir, ¿cuánto del presupuesto de egresos de la Federación incurrió en esas controversias, en esa reversa, en el sentido que marca la Constitución? Pues mira, nosotros nos pensamos mucho si hacer esa reflexión o no, porque precisamente es una consideración que habrá de hacer la Suprema Corte, y como la Suprema Corte es la que habrá de resolver en exactamente qué elementos se pudo o no haber vulnerado una garantía, un derecho que ya se tenía y que ahora ya no se tiene, pues consideramos que era un poco aventurado poner alguna cifra. Correcto. En cuanto la Suprema diga, este concepto sí se vulneró, pues ahí fácilmente yo te voy a poder decir, viendo el presupuesto, de cuánto estaríamos hablando. Un escenario posible entonces es que hubiera, digamos, un señalamiento o un apunte específico, exacto, para decir, de acuerdo, señores diputados de otros partidos, ustedes, efectivamente, aquí se restó, aquí se restó, aquí se restó. Si esto se subsana, ya no incurriría en ese acto de regresión el presupuesto de egresos 2022, y ahí podría avanzar. Correcto. Digo, simplemente como una hipótesis. Y también decirte algo, mi querido Carlos, para toda la gente, mira, nosotros como coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, lo que también propusimos fue un proyecto alternativo, es decir, nosotros no nos fuimos a votar en contra nada más por estar de contreras, no sé si me explico. Uh-huh. Nosotros lo que queríamos, era dar, como lo hicimos, un proyecto alternativo. Alternativo, claro, sí, recuerdo. Diciendo como sí, no era solamente decir que no y ya. Uh-huh. Ahora, eso se constituyó en casi 2,000 reservas, es decir, 2,000 propuestas que nosotros teníamos. Carlos, nosotros estábamos proponiendo modificar el 2.6% del presupuesto, Carlos. Mira, que tú dijeras,
que queríamos modificar el 80%, el 75%, pues claro que se iban a reír, porque ellos al final tienen mayoría, pero que no nos hayan concedido ni el 2.6%, cuando además, insisto, no estábamos pidiendo recursos para los partidos, Carlos, estábamos pidiendo recursos para quimios, para medicamentos, para atención médica, para estancias infantiles, para más políticas medioambientales. Y ni una de las 2,000 propuestas que tuvimos pudieron ellos considerar. Pero ¿qué tal se quejaban ellos hace 10 años, cuando ellos eran la oposición? ¿Qué tal se quejaban ellos de cómo era una vulgaridad el aplastamiento de las mayorías en los congresos? Bueno, pues esa es otra consecuencia, Carlos, de que esto esté ante la Suprema Corte de Justicia. El que no les interese escuchar la opinión que sea distinta, y ni siquiera la de ellos mismos, Carlos, porque si tú dijeras que este es un presupuesto de ellos, te la creería, pero este es un presupuesto que le mandaron desde otro poder, y que ellos, aunque se digan ser otro poder, simplemente obedecen al poder, y pues aquí está. Sin mover una coma. Finalmente, Jorge Romero, ¿hay plazo, hay un calendario para que la Suprema Corte pueda dar entrada, analizar y algún periodo en el que se pueda resolver? ¿Qué pasa si entra en vigor ya el presupuesto a partir del 1 de enero? Pues comienza con el que está, ¿no? Pues evidentemente, esto, como te decía, esta no tiene precedentes, Carlos. Nunca antes se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra un presupuesto. Por lo tanto, no te puedo decir si habrá o no una suspensión. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que es casi imposible que haya una suspensión. No se puede quedar el país sin un presupuesto. Ni regresar al del año anterior. Pero nosotros creemos que este es un intento que realmente vale mucho. Ahora mira, lamentablemente nuestra apuesta tampoco es pues que se vaya a resolver muy rápido. Ya son muchas las opciones. Lamentablemente la Suprema Corte ya tiene rezagada, y pues bueno, supongo que esta se irá a la fila. Pero nosotros de todos modos vamos a hacer lo que nosotros consideramos, insisto, Carlos, que es nuestro papel, y esto va a ser un precedente muy importante. Queda para el registro. Queda para el registro. Muchas gracias. Querido Carlos, te agradezco mucho a ti y a todo el auditorio que nos escuchó. Al contrario, muchas gracias por tu buena disposición para con este espacio. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Es el diputado Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, integrante de esta Alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, que han presentado el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una inédita controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos 2022, el de la Federación, ese que se aprobó efectivamente también de manera histórica. Me acuerdo de las crónicas de Maru Rojas, que hablaba de nunca antes, 2,000 observaciones, una discusión de madrugada, en fin, y al final ni una coma, ni el 2.6%, como dice Jorge Romero, que era lo que pretendían en términos ya cuantificables de dinero, modificar. Nada. Y hoy, pues esta acción de inconstitucionalidad que promueven ante la Suprema Corte, a ver en qué para el asunto. Nosotros, mientras, hacemos una pausa y regresamos con más. Noticias, todas las voces. La música, paren la música. Se pospone. No va a haber Ángeles Azules en Paseo de la Reforma el 31 de diciembre, obviamente aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dijo que será pues después, no le pone fecha, pero dice que ante el ligero incremento de casos de COVID por la variante Omicron en la ciudad, y fíjese, en las últimas 24 horas a nivel nacional se reportan 4,426 casos y 125 defunciones de SARS-CoV-2, de COVID-19. En fin, que entre lo que son peras son manzanas y sin ganas de alarmar, pero Los Ángeles Azules, por eso dije, paren la música, hold your horses, porque no hay Ángeles Azules el 31 de diciembre. Será en otra fecha. Laura Cardoso, te saludo con gusto. Laura, ¿cómo estás? Pues nos quedamos con las ganas de
de bailar, vestidos y alborotados. Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Y todo sea por nuestra salud, porque ya teníamos nuestros mejores pasos, ya estábamos listos para estar en primera fila. Sin embargo, hoy confirma el gobierno capitalino que este concierto se pospone y justamente era la agrupación Ángeles Azules la que realizaría el conteo regresivo para recibir el 2022. También se cierra un día antes la verbena navideña del Zócalo y se fortalecen las medidas preventivas a partir de hoy y hasta el jueves, que es cuando cierran, aunque el comunicado del gobierno de la Ciudad de México no especifica cómo se refuerzan esas medidas. Este comunicado dice que la administración de Claudia Sheinbaum argumenta que la decisión de posponer este concierto se toma para salvaguardar la salud de los capitalinos y como una medida preventiva ante el ligero incremento de casos confirmados de COVID. Antes, esta mañana, Claudia Sheinbaum ya había advertido sobre el posponer el concierto, aunque dijo que no se trata de una alarma, ya que hasta el momento no se han presentado una situación de emergencia, a pesar de esta nueva variante Omicron, y dice que es cuestión de precaución, pues si bien hay un ligero incremento en el número de contagios, no así en las hospitalizaciones y muertes. Insiste que esto no significa el cierre de la actividad económica, sino que es una prevención ante el incremento de casos. Y comentó que afortunadamente la mayoría de las personas ya están vacunadas, 52% de los alumnos mayores ya cuentan con la tercera dosis de la vacuna y se seguirán vacunando en las próximas semanas. Las recomendaciones ya las conocemos y las vuelve a dar el gobierno capitalino: vacunarse si tiene algún rezago, acudir por dosis de refuerzo si está dentro del rango de edad programado, además de interactuar en espacios al aire libre o muy bien ventilados, y ahora sí dice usar cubrebocas en espacios cerrados y públicos, lavarse las manos constantemente y usar gel antibacterial. Ahí está, se pospone este concierto por el bien de la salud de todos los capitalinos, Carlos. Ni arruguemos ya el vestido ni la guayabera, nada, dejémoslo planchado, colgado, esperando a mejor ocasión. Muchas gracias, Laura, un abrazo. Te mando un abrazo, bye. Bye, que estés muy bien. Laura Cardoso, pues con este asunto. Y le prometíamos desde el inicio de la emisión informativa que platicaríamos con la doctora Susana López Charretón. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, una científica que conoce bien, muy bien, todo este asunto de la pandemia, de las vacunas, de los trabajos y esfuerzos para llegar a tener pues estos escudos biológicos que de repente cuestan mucho trabajo. Ayer lo decíamos, ¿no? Con Armando Guzmán, son cerca de 70 millones en Estados Unidos identificados que no quieren bajo ningún motivo vacunarse, y parece que hay evidencia a nivel mundial pues que en las poblaciones, en los grupos más vacunados, los números tienden a cambiar para bien, ¿no? Menos mortandad, en fin. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Grupo Fórmula. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctora, así en una visión panorámica, desde su experiencia, desde su saber, la Autoridad de la Salud Pública en México, la Secretaría de Salud, pues, ¿está tomando de la forma correcta, está procediendo de la manera correcta ante una variante Omicron que a Europa la trae en rojo escarlata, que en Estados Unidos está ocasionando ya eventos muy, muy específicos, cancelación de miles de vuelos todos los días? ¿Cómo lo observa usted? Pues esta medida de haber cancelado el concierto de los Ángeles Azules, yo la celebro tremendamente. Igual que, pues entiendo que no quieren alarmar a la población, pero yo sí creo que tenemos que tener muy claro que esta variante pues se está expandiendo rapidísimamente en el mundo y que no tiene por qué no pasar en México, y que lo podemos evitar en la medida que nos cuidemos, pero asistir a eventos masivos de este tipo pues es la contramedida mejor posible, ¿no? Es, digamos, cierto y tiene fundamento cuando el subsecretario López-Gatell dice hoy en la mañana: la variante Omicron puede ocasionar muchos contagios, muchos, pero seguramente menos hospitalizaciones. ¿Hay evidencia de que esto ocurra así? Pues es temprano, tenemos escasas 5 semanas de conocer esta variante. Los datos pues que han salido parece ser que sí
La infección es un poco menos severa, digamos, pero lo que sí es claro es que las poblaciones más protegidas son aquellas vacunadas. Entonces, a pesar de que estando vacunados nos podemos contagiar, las vacunas todavía previenen contra cualquier variante de la enfermedad severa y la muerte. Así es que, la medida es la vacuna en este momento, ¿no? De todas. Afortunadamente en México la recepción de la vacuna por todo el mundo ha sido, por todo México pues ha sido muy buena. Uh-huh. Desafortunadamente todavía no está toda la población vacunada, pero aquella que está vacunada está protegida. Doctora, ¿tiene sentido hoy o es una discusión ociosa hablar sobre las marcas de las vacunas y debatir entre si me toca CanSino, quiero Sputnik, prefiero AstraZeneca, Pfizer, de las que están a disposición en México? ¿Tiene algún provecho discutir esto? Pues no tiene provecho porque no tenemos elección. O sea, la realidad es que como están las cosas ahorita en nuestro país, se está reforzando a personas de la tercera edad con Astra, no hay de otra, uh-huh. Y menores de 18 años solo se pueden vacunar con Pfizer porque es la única que está aprobada para menores. El resto de las vacunas no son, en nuestro país no son a elección. La realidad es que nos toca lo que nos toca. Y en ese sentido, las diferencias pueden ser realmente importantes. Por ejemplo, ustedes, los científicos, cuando se hablan de porcentajes de protección, de eficacia de las vacunas, ¿se traduce de verdad en algo muy sustantivo, muy palpable, muy tangible? No, la realidad es que si bien los números de los que se habla de 60 y 90% parecen muy diferentes, el resultado general que vimos en la tercera ola, en la que ya había muchas personas vacunadas, es que a pesar de que el número de infectados fue hasta más grande que en la segunda ola, el número de hospitalizados y muertos fue muchísimo menor. Eso habla de que las vacunas, independientemente de cuál nos haya tocado, están protegiendo mucho contra la mortalidad, que es lo que nos importa. Entonces creo que a público general yo le diría que 60-90% en realidad no es tan grave como el saber que sí está protegiendo contra enfermedad severa y muerte, pero que nos tenemos que seguir cuidando. Las aprobaciones, las autorizaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, esa especie de reconocimientos que hay por la FDA, por la Agencia Europea de Medicamentos, siguen marcando una diferencia, por ejemplo, en estas vacunas no reconocidas todavía por la OMS, como la Sputnik o las chinas, algunas de las chinas. ¿Representaría algún riesgo o es simplemente una cuestión más protocolaria, más burocrática para que alcancen esos reconocimientos, esas certificaciones, digamos? Sí, el protocolo para todas las vacunas ha sido muy claro. Se tienen que publicar los resultados de las fases clínicas 3 y esos estudios ya publicados los revisa la OMS y la FDA, etcétera. En el caso, por ejemplo, de CanSino, esos estudios apenas salieron hace 2 o 3 semanas publicados. Uh-huh. Entonces, por eso el retraso. De Sputnik no entiendo muy bien cuál es el problema en la OMS, porque Sputnik sí publicó sus datos hace mucho, ¿no? Pero ahí sí yo no le podría decir por qué qué es lo que no le gusta a la OMS de Sputnik. La CanSino, que es la única china que no se había aprobado, ya está en vías de aprobación o de estudio, digamos, en la OMS. Correcto. Doctora, vacuna mexicana, independientemente del nombre, es lo de menos. El esfuerzo de la ciencia mexicana, que no va sola, pues, que coadyuvan, que trabajan entre instituciones, entre academias, inclusive con laboratorios, ¿cómo va? La más avanzada que tenemos es la que llamaron Patria, que en realidad es un desarrollo americano de investigadores del Mount Sinai de Nueva York, y la producción se va a hacer en Avimex, que es un laboratorio de un farmacéutico mexicano en Querétaro, que tienen mucha experiencia en Avimex, en elaboración de vacunas.
Está en fase 2. Están publicando en muchos lugares solicitudes para voluntarios para que se presenten a tomar la vacuna, digamos, para fase 2. Lo más seguro es que esta vacuna no esté lista para esta epidemia como primeras dosis, pero quizás para refuerzos del próximo o los siguientes años va a estar lista. Correcto. Y finalmente, el tema de la caducidad de la protección, doctora, de las vacunas. Hoy ya se habla de refuerzos en un segmento muy específico, adultos mayores de 60 años, pero a nivel mundial también hay un aprendizaje, ¿no?, de todos los científicos sobre este tema. Será seguramente, le pregunto, ¿será seguramente una vacuna de temporada anual como la de la influenza? Muy probablemente sí. La realidad es que estamos aprendiendo al vuelo. O sea, por más que la gente piense que estamos cambiando de opinión cada cierto tiempo, pues es que la pandemia nos está enseñando las cosas. Entonces, esto que empezó a bajar la inmunidad con las primeras inmunizaciones es algo que no se esperaba, y el advenimiento de estas variantes pues ha influido un poco en el pensar o en el practicar estos refuerzos para tratar de proteger al máximo a las poblaciones de mayor riesgo en lo que se puede controlar, digamos, estas olas de pandemia, ¿no? La suma, doctora, de vacunas más tratamientos, las pastillas, ¿no?, las que van anunciando según los laboratorios que las van pudiendo desarrollar y que van siendo autorizadas por las distintas instancias sanitarias en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, puede ser, digamos, la ruta para sentirnos ya no amenazados de muerte necesaria por el COVID-19, sino entre las vacunas, y saber que si uno tiene COVID existirá un tratamiento, pues si no certero al 100%, por lo menos altamente eficaz contra los síntomas de la enfermedad. ¿Va por ahí la ruta de salida, la luz al final del túnel? Sí, yo creo que la principal ruta de salida son las vacunas. Mientras más cobertura se tenga en el mundo de las vacunas, vamos a ver menos variantes, y eso nos va a ayudar a controlar la pandemia. El problema es que sí hay una gran desigualdad en el mundo. Mientras hay países que ya están en su tercera y pensando en su cuarta dosis para toda la población, hay países en Centroamérica y en África que no tienen ni el 10% de la población vacunada. Eso genera pues mucha replicación del virus, y eso genera también pues más variantes que pueden volver a circular por el mundo, ¿no? Es por eso que se requiere, y la OMS pide que haya mucha igualdad en la repartición de vacunas, ¿no?, que no ha sido fácil. Esa es la realidad. Y ahorita están por anunciarse, o ya se anunciaron esta semana, 2 nuevos medicamentos antivirales. Ya no me acuerdo de los nombres comerciales, pero son uno de Pfizer y uno de Merck, que aparentemente sí son una muy buena salida para controlar la enfermedad, siempre y cuando se tomen los primeros 3 días de la enfermedad. Más tarde ya no funcionan, pero pues eso es algo que va a ayudar a muchísimas personas. Correcto. Pues doctora Susana López Charretón, muchas gracias, doctora, por su buena disposición. Me parece que contribuye mucho a la información certera de nuestros televidentes, radioescuchas en todo el país. Pues eso, escuchar la voz del conocimiento más allá de la parte política o que se politiza, ¿no?, en términos de ese manejo. Muchas gracias, doctora, siempre. Pues, cuidándose mucho todos, por favor. Muchas gracias, doctora, por supuesto que sí. La doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucha información sobre la pandemia, lo que le decía el doctor Hugo López-Gatell, lo que dijo el presidente sobre la no vacunación a menores. Y justo decía el doctor López-Gatell, ya transmitimos este audio, que la OMS ha sido muy clara en decir que más que vacunar niños, se deben de vacunar adultos.
en los países justamente donde no se han vacunados. En la Ciudad de México, pues ya le decía, lo más importante, lo dijo Laura Cardoso, la decisión de la jefa de gobierno de sí posponer y acortar además la verbena del centro, del Zócalo, del centro histórico, en vía de mientras, por si las dudas. Nuevo León, la cuarta ola, lo dice su secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, también ya lo transmitimos, ellos sí hablan de una cuarta ola, aunque hablan de que no tienen casos, digamos, muy graves, muy severos, y le contábamos y le hemos dado seguimiento que en Guaymas, Sonora, ya recibieron a un crucero que en Jalisco no lo quisieron recibir porque traían casos de COVID, y hoy el gobierno de México, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, apelando a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y a la propia determinación de no discriminación, de fraternidad, de solidaridad, pues México hoy simplemente refrenda que aquí sí se van a recibir cruceros que tengan como destino México o que pasen por México, aunque traigan casos de COVID, y no va a haber en ese sentido medidas extremas. Así es que México recibirá cruceros. Lo de Estados Unidos se lo platico un poco después, pero sigue en la cancelación de vuelos a todo lo que da. 908 vuelos hoy se cancelaron. Ayer fueron 1,400. A nivel mundial fueron 3,200 los vuelos cancelados por asuntos que tienen que ver con casos de COVID en las pruebas, en los filtros sanitarios, justo momentos antes, horas antes de abordar, y que han ocasionado un gran problema de logística en la temporada vacacional de Navidad y fin de año. Hacemos una pausa, regresamos con más. Internet, josecárdenas.com. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho a Gonzalo Monroy, director general de GEMEC, empresa consultora especializada en el sector energético mexicano con visión internacional, que acepte esta comunicación con este espacio de Grupo Fórmula. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias otra vez. Me quedo de Pepe, muy buenas noches. Gonzalo, hoy tanto el director de Petróleos Mexicanos como la secretaria de Energía, Rocío Nale, hablaron sobre un tema, autonomía energética a la vista, y explican cómo es que Petróleos Mexicanos va a reducir de forma muy importante la exportación de crudo hacia 2023, más del 55%, por ahí la cifra, y porque en 2024 estaríamos refinando o procesando el crudo, 2 millones de barriles diarios, y una producción pues importante con un circuito de refinerías, incluida Dos Bocas, Cangrejera, Deer Park, en fin, todo esto que se dio a conocer hoy. ¿Cómo lo observas, Gonzalo? ¿Qué reflexión te llama? ¿Es viable así hablar de autonomía energética para dentro de un par de años? Creo que sí, Pepe. Pues mira, yo te diría de que no creo que sea coincidencia que lo hayan presentado este 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Habiendo dicho eso, esto que vimos hoy en la mañana es la cartita de buenos deseos, es la cartita a Santa Claus, bueno, ya pasó a los Reyes Magos, de Petróleos Mexicanos. Justamente hay que desmenuzar, yo te diría que 3 cosas muy básicas de lo que se presentó hoy. El primero, Pemex puede llegar a 2 millones de barriles, pero puede decir no, y no lo va a llegar mucho menos en 2023 y 2024, eso no va a ocurrir. Hoy Pemex apenas está produciendo 1.55 millones de barriles y le están pidiendo subir prácticamente 500,000 barriles, de los cuales eso prácticamente es crudo ligero. El gran problema es de que no tenemos campos de crudo ligero que estén dando esa producción, que la puedan levantar, o peor, que hayan hecho esa fantasía de campos que ni siquiera han descubierto, que campos ni siquiera han encontrado. Cuando vemos a mayor detalle el tema de las refinerías, pues por desgracia, Pepe, es ahí donde esto termina siendo la realidad alterna de la de los otros datos. Vemos que ponen números y cifras alegres, por ejemplo, para tomar un simple ejemplo, la refinería de Madero a un 87%. Y el problema no es tanto de que tengamos o no razón, sino que los números, las cifras, las inversiones no lo avalan, Pepe. Para darte un ejemplo, por ejemplo, la refinería de Madero, para que trabaje de manera constante a un 80%, requiere una inversión de más de $5,000 millones.
Tan solo en el 2021 se le metió 55 millones y para el año 2022 $35 millones. 5,000 contra 35. Obviamente no alcanza ese tipo de cosas. Y por último, yo te diría de que en toda esta fantasía, yo lo llamaría así, obviamente están pensando de que las refinerías, las cotizadoras, las plantas que convierten el combustóleo, una parte en diésel y otra en gasolina, que van a estar trabajando al 100%. Y eso, por desgracia, Pepe, la historia no es generosa con Pemex. Para darte otro ejemplo, en la refinería de Cadereyta se tardaron 11 años en hacerla trabajar al 100%. En otra refinería, la más reciente, la de Minatitlán, en 2014 a la fecha solamente ha llegado a un 45%. Y hoy, en esa famosa presentación, dicen que están trabajando eficientemente al 100%. Obviamente, Pepe, por desgracia, parece ser una cartita de buenas intenciones. Gonzalo, Deer Park, el tema de la compra que se va a consolidar en el mes de enero, también hace unos días el presidente lo explicaba de una manera muy sencilla, muy simple, ¿no? Decía, tenemos el dinero, eso es lo bueno, se tenía que pagar en diciembre, nos llevamos a todo dar, hay confianza, entonces se va a pagar en enero, no hay problema, muchas gracias. Y lo de Shell, pues ahora será de México, no menciona la cantidad, lo que se va a pagar, pero pregunto, ¿cómo incide con Shell operando al 50-50 entre Shell y Pemex o 100% con Pemex? ¿De qué forma nos beneficia? ¿En dónde está la utilidad en términos de esa llamada autonomía o soberanía energética? Claro que sí, Pepe. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Hay que entender que esa refinería, donde esta asociación se hizo desde el 94 hasta 2021, esa asociación era muy sencilla. Pemex era justamente el suministrador de petróleo crudo. Allá mandábamos el petróleo crudo Maya, el petróleo pesado de Cantarell y de Kumalupsat. Allá se procesaba y el 50% venía para México, el otro 50% era Shell y lo mandaba a diferentes partes del mundo y a Estados Unidos. Ahora justamente un punto esencial de esta transacción, de esta venta, es que los trabajadores que estaban en la refinería bajo el empleador de Shell ahora van a seguir siendo los mismos, solamente con una cachucha de Pemex. Te lo puedo ir adelantando, ellos no forman parte del sindicato, ellos no van a tener ni las prestaciones, ellos difícilmente vendrán incluso a México. La idea, ojalá, y yo sinceramente hago muchos votos de ello, ojalá que tengamos la visión de mandar a buenos trabajadores de Pemex a la refinería de Deer Park, una refinería que tiene una de las cotizadoras más grandes de Norteamérica, para que aprendan justamente a lograr hacer trabajar esas cotizadoras que, como te lo decía, muchas veces parece más arte que ciencia. En resumen, ¿ves complicado que se cumplan esos buenos deseos que hoy, 28 de diciembre, expresó el director de Petróleos Mexicanos junto con la secretaria de Energía, con mucha vehemencia, con mucha convicción, con mucha contundencia en las gráficas, en donde pues es muy evidente, ¿no? El pastelito va creciendo, las barras, el color, diciendo refinábamos poquito, vamos a refinar más y más y más, y en 2024 estaremos, esa gráfica, la que estamos transmitiendo ahora en Telefórmula, en donde estaremos a full. Y habla todavía Rocío Nale, la secretaria de Energía, de 2 millones, podría ser más, pero dejémoslo en 2 millones, dice. Vamos a dejarlo en 2 millones porque con eso nos basta y nos sobra. ¿Lo ves? Complicado, muy complicado de alcanzar, y valdría entonces la pena guardar este tipo de testimonios, pues para poderlo contrastar con el tiempo, ¿no? Efectivamente, Pepe, yo te diría con total certeza, esos datos no van a ocurrir en 2024 y 2025 y simplemente no va a ocurrir. Pemex va a seguir exportando una gran cantidad de petróleo crudo a diferentes partes del mundo. México va a seguir importando gasolina y diésel, y Pemex, en el mejor de los casos, estaría llegando a una producción pico de 1.85 barriles, obviamente y claramente lejos de la meta de los 2 millones. Eso, anótame en esa quiniela, porque creo que la vamos a ganar. Ya está. Muchas gracias, Gonzalo. Claro que sí, te mando un gran abrazo a ti, Pepe, a todo tu público y muy felices fiestas. Muchas gracias. Gonzalo Monroy, director general de GEMEC, empresa consultora especializada en el sector energético mexicano con visión internacional. Pues sí, Octavio Romero Oropesa dijo este martes que estiman cerrar el sexenio refinando 2 millones de barriles de hidrocarburos producidos por la paraestatal, una proyección que contempla que la refinería de Dos Bocas esté terminada y en operaciones para dicha fecha, así como la recién adquirida planta de Deer Park en Houston, Texas, mientras que
Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que la puesta en operación de Dos Bocas servirá para lograr la autonomía energética en el país, en conjunto con las 6 refinerías que ya operan en México y con la entrada en función de Deer Park. Ahí tiene el punto de vista de un experto en la materia y al tiempo, como dirían los clásicos, al tiempo. No falta tanto, par de años y podremos conocer, porque es información muy pública, cuánto se está refinando y cómo va esta meta que hoy se ha trazado con mucha contundencia desde Palacio Nacional en materia de política energética. Una pausa y regresamos. Su opinión es... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una comisión de receso, digamos, la guardia, ¿no? Pero claro, ¿qué guardia? Son 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quedaron a cargo de los asuntos de la Corte en lo que termina el periodo vacacional. ¿Quiénes quedaron al frente de la Suprema Corte ahí encargadas? Pues la ministra Margarita Ríos Farjat y la ministra Yasmín Esquivel Moza. Ellas fueron las que aceptaron ahora, darle entrada a la controversia constitucional de la Cámara de Diputados en contra de la determinación, el acuerdo del INE para posponer ciertos trabajos respecto a la consulta para la revocación de mandato. Y ahora es el turno de resolver otro asunto, le toca a esta comisión de receso y rechaza un recurso que habían interpuesto los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones con respecto a la famosa ley de remuneraciones de los servidores públicos. De fondo es, ¿pueden o no pueden ganar más que el presidente de la República? Y hoy la Corte dice que no, aunque no es la última palabra, precisamente porque la decisión la está tomando una comisión de receso. Puede el IFETEL, los comisionados del Pleno del IFETEL, pueden recurrir a a la misma instancia, pero cuando ya no esté la comisión de receso, sino cuando esté el Pleno, y que vuelvan a analizar su petición, argumentando que hay antecedentes. Juan Antonio Jiménez, te saludo con gusto. Juan Antonio, tú tienes todos los detalles de este asunto. ¿En qué acabó esta petición de los comisionados del IFETEL a la Suprema Corte, que ya dije está en esta comisión de receso? No están todos, la mayoría está de vacaciones, pero bueno, resolvieron las ministras, Juan Antonio. Así es, Carlos, con el voto en contra de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó la suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones contra el presupuesto de egresos para el 2022. Con esta resolución, ningún funcionario del órgano regulador podrá percibir un salario mayor al del presidente de la República, fallo que todavía puede ser impugnado a través de un recurso de reclamación. Las ministras Yasmín Esquivel Moza y Margarita Ríos Farjat argumentaron que no es procedente otorgar la medida cautelar, ya que ello se traduciría en una decisión constitutiva de derechos, lo cual sería parte de la resolución de fondo. Asimismo, señalaron que no es jurídicamente posible que el IFT deje de atender ordenamientos que procuran el equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión a través de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos respectivamente. Al emitir su voto particular, Ríos Farjat puntualizó que sí era procedente otorgar la suspensión al IFT, ya que si bien la Comisión de Receso cuenta con amplias facultades para acordar los asuntos de su conocimiento, debe darse una deferencia al ministro o ministra instructora en casos de que guarden conexidad con el presente asunto. Y es que recordó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se turnaron las controversias constitucionales promovidas por el Banco de México, el INE y el INEGI respectivamente, donde se impugna para el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 respecto a la remuneración de los servidores públicos, y agregó que por los acuerdos los días 10 y 13 de diciembre de este año, el ministro instructor otorgó la suspensión solicitada en las controversias constitucionales, lo anterior para el efecto de que no apliquen como parámetro el salario del primer mandatario, Carlos. Gracias, Juan Antonio. Aprovechando tu presencia, no te vayas.
Hay información que tú tienes también sobre la vinculación a proceso de 23 sujetos que agredieron a militares en Zacatecas. ¿De qué se trata? Efectivamente, la Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de 23 sujetos por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo y contra la salud, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. El 11 de diciembre pasado se comenzó la investigación con motivo de la facultad de atracción de la carpeta iniciada por la delegación de la FGR en Zacatecas, derivado de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron la detención de 23 personas, entre ellos 2 mujeres, con quienes minutos antes habían sostenido un enfrentamiento en la comunidad de Las Cabras, perteneciente al municipio de Pinos, en Zacatecas. A estas personas les aseguraron 21 armas de fuego de diferentes calibres, entre ellas un Barrett, 3 granadas, 93 cargadores para arma de fuego de distintos calibres, de los cuales 86 estaban abastecidos con un total de 2.037 cartuchos, 4.882 cartuchos de diferentes calibres, una bolsa de plástico que contenía marihuana, 23 chalecos tácticos, 3 vehículos, una pistola de fulminantes, 20 cascos de plástico, 105 estrellas ponchallantas, 8 placas balísticas y 4 teléfonos celulares. Todo esto, a estos sujetos, a estos 23 sujetos, se les acusa por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de cargadores y cartuchos, contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, homicidio en grado de tentativa y daño a la propiedad ajena. El 16 de diciembre de 2021, en la continuación de audiencia inicial, el juez de la causa los vinculó a proceso por los delitos señalados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con lo que quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social en Cieneguilla, Zacatecas, y se fijaron además 4 meses para la investigación complementaria. Este es el reporte que les tengo, Carlos. Gracias, Juan Antonio, que te vaya bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos contigo, Ricardo Castillo, hasta Guerrero, porque decíamos al inicio, Ricardo, Sandra Valdovinos será, pero todavía no está todo dicho, la próxima fiscal del estado de Guerrero. Un tema que ha tenido su controversia, ¿no, Ricardo? Porque fue una terna que presentó la gobernadora Evelyn Salgado y que el Congreso local pues no procesó, no transitó por ahí. Cuéntanos tú, que has estado muy pendiente, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Efectivamente, de manera sorpresiva, hay que decirlo, de manera sorpresiva, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, está proponiendo como nueva fiscal del estado de Guerrero a la teniente coronel del ejército Sandra Luz Valdovinos, luego de que el Congreso local no logró llegar a un acuerdo y le devolvió la terna que había enviado. Fuentes del Congreso del estado confirmaron este martes que la tarde-noche de ayer llegó ya la notificación del nombramiento de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos por designación de la gobernadora. Se informó que Sandra Luz Valdovinos es abogada militar, que ha laborado en el Servicio de Justicia Militar y que formaba parte de los 44 aspirantes a la Fiscalía Federal del Estado que se inscribieron, pero que no llegó al final de la terna. Y es que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda propuso para fiscal a 2 cercanos a su padre, Félix Salgado Macedonio, en la terna para fiscal de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, Gallegos Peralta, además de la abogada Anacleta López Vega. Pero el pasado 23 de diciembre, ninguno de ellos alcanzó la mayoría requerida de las 2/3 partes del Congreso local, que por esa razón, Carlos, tuvo que devolverle a la gobernadora su terna para que ella decidiera, y pues decidió por una sorpresa inesperada, por una cuarta opción, que fue la teniente coronel del ejército mexicano Sandra Luz Valdovinos, quien a partir de hoy se espera que sea ratificada como la nueva fiscal de Guerrero y se suma, Carlos, al estado de militarización del país. Muchas gracias, Ricardo. Muchos saludos allá en Cuadratín, Guerrero. Gracias por el reporte. Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, pues ahí tiene usted ya la información completa en contexto y con la información desde la localidad, desde Guerrero. Y estoy contigo, te saludo con mucho gusto siempre, Héctor Herrera, ¿cómo te va? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga desapariciones, la del activista Alberto Pérez Gálvez y su acompañante Mario García Castro, ocurrida en Chiapas. Héctor, tú tienes los detalles, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, como siempre. Efectivamente, pues ya sabemos que la situación política pues se ha complicado en el estado de Chiapas, y eso podría ser uno de los efectos de esa complicación, de esas variables, y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que desde que tuvo conocimiento de la desaparición del poeta y también defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios, Alberto Pérez, y de su acompañante Mario García. Esto fue el pasado 24 de diciembre, Carlos, mientras transitaban a bordo de un vehículo en la carretera de Huixla, allí en Chiapas. Bueno, pues hubo ya un informe, una petición a la Comisión Estatal de Búsqueda, también, por supuesto, a la Fiscalía, para que inicie pues las investigaciones necesarias para encontrar a estas personas. La Comisión Nacional lo que está comunicando es que ya entró también en comunicación con los familiares de Pérez Gálvez, quienes están confirmando precisamente la desaparición de ambas personas, por lo que ya hizo la transmisión de la información a diversas autoridades y de manera particular a la Fiscalía del Estado de Chiapas y a la Comisión Estatal también de los Derechos Humanos de Chiapas. De esta manera, Carlos, pues se puede conocer que por la desaparición de estas dos personas ya hay también 2 expedientes ministeriales en la Fiscalía local, allá en Chiapas, en donde pues ya prácticamente se están realizando acciones con el objetivo de buscar, pero sobre todo, bueno, pues encontrar a estas personas. La Comisión Nacional de Búsqueda también está confirmando que tiene conocimiento del caso y está en comunicación con la Fiscalía local. En ese sentido, también la Comisión Estatal de Búsqueda está informando a la Comisión que van a realizar, o que ya están realizando, de hecho, en la ciudad de Comitán, una búsqueda en vida de estas personas, por lo que pues se están constituyendo en diversos lugares, están buscando en hospitales, albergues, centros de reclusión, entre otros, pues con el objetivo de corroborar la existencia o no de registros o antecedentes de estas personas, de Alberto Pérez y de Luis Mario García. La Comisión Nacional está informando que va a seguir en contacto con los familiares de las personas desaparecidas, que ya los está acompañando y por supuesto les está dando asesoramiento tanto legal como de salud, e incluso también para vigilar, por supuesto, las medidas cautelares que en defecto se llevan a cabo cuando hay un suceso de esta naturaleza, Carlos. Correcto. Así las cosas. Correcto, muchas gracias, Héctor. Ya, ahora sí, tenemos la fotografía completa del caso, del tema, y estamos pendientes, le damos seguimiento. Gracias, Héctor. Con gusto, Carlos, te saludo, gracias. Igualmente, Héctor Herrera, compañero reportero. Diciembre, 1862 asesinatos y contando, porque todavía no termina. Polo Espejel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Fíjate que de acuerdo con el último reporte que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado fin de semana en que se celebró la Navidad en nuestro país, el Estado de México fue la entidad con más casos de violencia durante los festejos navideños, de acuerdo con el informe reportado de víctimas por delito de homicidio de las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales. Solo el 25 de diciembre, Carlos, 16 personas fueron asesinados en la entidad mexiquense, y de hecho fue la que más casos de asesinatos reportó, con un total de 34 víctimas, 10 de ellas asesinadas el viernes 24, 16 el sábado 25 y 8 el domingo 26 de diciembre. Abajo del Estado de México, de acuerdo con este reporte, Carlos, está Michoacán, con 25 víctimas de homicidio doloso, 8 el viernes, 7 el sábado y 10 el domingo 26 de este mes. En esta ocasión, Guanajuato se ubica en el tercer lugar como la entidad más violenta, con 22 víctimas en total durante el pasado fin de semana, de los cuales 13 casos ocurrieron el viernes, 7 el sábado y 2 el domingo. Le siguen en la lista, Carlos, la Ciudad de México y Jalisco, cada uno con 15 personas asesinadas, seguidos de Baja California con 14 homicidios, Nuevo León con 12, Chihuahua, Puebla y Zacatecas,
cada uno con 9 personas asesinadas durante el fin de semana. 8 personas fueron victimadas en Morelos, 6 en Guerrero, mientras que en Oaxaca, Sonora, Sinaloa y Veracruz hubo 5 casos por entidad. En total, durante todo el fin de semana, Carlos, en el país hubo 218 personas asesinadas, con 66 casos el día de la Nochebuena, 79 en la Navidad, siendo el día más violento, y 73 homicidios el domingo 26. De acuerdo con este informe, en lo que va solamente de diciembre, Carlos, han sido asesinadas en el país un total de 1,862 personas, para un promedio diario de 71.6 casos. Carlos, lo que tenemos. Muchas gracias, Leopoldo, que te vaya bien, buenas noches. Abrazo, buenas noches. Abrazo, buenas noches. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informa que como resultado de la continuación de la audiencia inicial y toda vez que la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez valoró como idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel del Río Virgen. Sí, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la víctima René Tobar, asesinado el 4 de junio pasado, quedando firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 1 año y 3 meses de investigación complementaria. Esto es lo que acaba de dictaminar la justicia en Veracruz respecto a José Manuel del Río Virgen, y el abogado Jorge Reyes Peralta lo confirmó. El señor juez ha decidido dictar auto de vinculación a proceso a José Manuel Virgen del Río. Piensa el señor juez que probablemente José Manuel participó como autor intelectual del crimen de que fuera candidato en campaña y que fuera muerto en Cazones de Herrera, Veracruz. Tenemos un compromiso con los coequiperos, con todo el equipo de abogados y mi propio cliente, porque pues imaginen ustedes, después de 25 horas todos estamos ya hasta omnibulados de la mente. Se va a fijar toda la posición y todo se va a emitir un comunicado de la oficina de José Manuel del Río Virgen. Él me autoriza solo a venir a decirles cuál es el resultado de la resolución del señor juez, y que desde luego estamos nosotros en nuestro derecho como defensa de proponerle la estrategia, al igual que con el equipo de abogados. El día de hoy estuvimos 8 abogados con él, que somos el equipo de la defensa, y después de 25 horas, bueno, les queremos rogar su comprensión, y bueno, pues imagínense el golpe que recibimos, porque pues trabajamos para que fuera una resolución distinta. ¿Cuál es la medida cautelar? La medida cautelar es prisión preventiva oficiosa, porque es un delito, es homicidio calificado. ¿El tiempo? El tiempo de prisión preventiva es 1 año. 1 año, 3 meses para José Manuel del Río Virgen, en lo que termina la investigación complementaria. Una pausa y volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy.